Queridos amigos, en este día quiero hablarles como si estuviéramos sentados en la sala de mi casa, compartiendo un café, confiando en que la mano de Dios está sosteniéndonos, aun cuando a veces no lo entendemos. Hay temporadas en la vida en las que la incertidumbre parece apoderarse de nuestro corazón. Nos sentimos ansiosos, frustrados e incluso tentados a tirar la toalla. A lo mejor has pasado noches sin dormir, dándole vueltas en tu mente a la misma pregunta. ¿Por qué Dios permite que atraviese esta situación tan difícil? Quizá tu familia está pasando un tiempo de crisis financiera o emocional, o tal vez te encuentras en un país que no es el tuyo, lejos de tus seres queridos, preguntándote si realmente tomaste la decisión correcta. Y no solo eso, a veces nos duele ver a un familiar enfermo, un hijo que se ha apartado de los caminos de Dios, o un matrimonio que parece no tener solución. Sin importar la situación, quiero recordarte algo esencial. Dios sigue teniendo el control. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque el panorama luzca gris, Él no se ha apartado ni un solo instante. Por eso, antes que nada, quiero que abraces esta certeza. Dios es soberano, y su plan es más grande de lo que podemos comprender. Muchas veces hemos escuchado que Dios tiene un propósito, pero ¿qué significa en realidad? Significa que nada de lo que sucede escapa de su mirada. Significa que las lágrimas que derramas en silencio, la frustración de buscar empleo y no encontrarlo, el dolor de la traición o el desánimo que experimentas cuando tu familia no reacciona como esperas, todo eso está dentro del plan de un Dios que conoce tu futuro y desea bendecirte. Y aunque suene contradictorio, a veces los planes de Dios se cumplen a través del caos aparente. Al mirar nuestra realidad cotidiana, nos topamos con historias de personas que han sufrido desastres naturales, pérdidas irreparables y momentos oscuros, pero que, con el pasar del tiempo, han hallado la mano de Dios obrando a su favor. Tal vez conoces a alguien que se quedó sin empleo y, sin saberlo, ese desastre fue el punto de partida para encontrar un trabajo mucho mejor, que le permitió crecer y bendecir a su familia. O puede ser que hayas escuchado de familias que atravesaron un divorcio doloroso, y aunque parecía que todo estaba perdido, Dios usó esa experiencia para devolverles la fe en que Él restaura y sana heridas profundas. No es que Dios quiera vernos sufrir. Al contrario, la palabra nos dice en Jeremías 29:11 que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Esa promesa no fue escrita para un solo grupo de personas hace miles de años. También está vigente para cada uno de nosotros hoy. El problema es que, en medio de la angustia, perdemos de vista que Dios camina a nuestro lado. Nos volvemos ciegos espiritualmente y no percibimos su presencia. Imaginemos a un padre con su hijo pequeño. El niño puede caerse mientras aprende a caminar y llorar porque siente dolor, pero el padre está justo detrás, dispuesto a levantarlo y limpiarle las lágrimas. Así es nuestro Padre Celestial. Nosotros tropezamos, experimentamos momentos de incertidumbre total y pensamos que estamos solos. Sin embargo, Él nos observa con un amor que no se compara a nada de este mundo. Reconozco que hay quien dirá: está bien, lo entiendo, pero mi problema parece no tener fin. He orado tanto y las puertas se cierran una tras otra. ¿Por qué mi vida sigue estancada? Es una pregunta válida y, de hecho, no eres el único que se la ha hecho. Conozco historias de padres que han buscado trabajo durante meses sin una sola llamada de regreso. Sé de migrantes que dejaron su país de origen con la esperanza de un futuro mejor y a su llegada chocaron con barreras culturales, racismo, falta de oportunidades y una soledad profunda que les hace cuestionarse si valió la pena haber dejado todo atrás.
También he escuchado de familias destrozadas por la infidelidad, el rencor o los problemas económicos que parecieran no tener fin. Pero quiero animarte, no te quedes solo en el dolor. Por difícil que parezca, observa con ojos de fe. A veces se necesita tocar fondo para darnos cuenta de lo que realmente importa y para permitir que Dios se manifieste con poder. Dios puede restaurar, pero en su tiempo y a su manera. No siempre lo hace de la manera que nosotros planeamos. Hay ocasiones en las que esperamos que la restauración llegue en forma de un empleo inmediato, pero a lo mejor la respuesta de Dios consiste en darle forma a nuestro carácter primero, enseñándonos paciencia y dependencia total de Él. O tal vez buscamos que Dios arregle una relación familiar rota de la noche a la mañana, cuando en realidad Dios quiere que aprendamos a perdonar y a amar incondicionalmente. La soberanía de Dios no significa que somos robots sin voluntad. Lo interesante es que Moisés, al principio, se resistió. Puso excusas ante Dios, diciendo que no era elocuente, que no lo escucharían y que mejor enviara a otro. Tal vez también nosotros nos hemos disculpado ante Dios en medio del desierto, argumentando que no somos dignos o capaces. Pero al igual que con Moisés, Dios nos dice: «Ve, porque yo estaré contigo». Éxodo 3:12. No se trata de nuestras fuerzas, sino de la presencia de aquel que nos llama y nos capacita. En ese sentido, el desierto deja de ser un lugar de derrota para convertirse en el punto de partida para la obediencia. Puede que hoy no entiendas por qué estás aislado, por qué nadie parece valorarte, por qué no encuentras tu lugar. Pero Dios, en su soberanía, puede estar usándolo para formarte. Quizás te está enseñando humildad, paciencia o revelando dones que no sabías que tenías. Moisés pasó de ser un príncipe en Egipto a un pastor en el desierto, una lección radical de humildad. Y esa humildad le permitió convertirse en uno de los líderes más notables de la historia bíblica. Si en tu desierto sientes que todo carece de sentido, haz la misma pregunta que Moisés hizo cuando vio la zarza. ¿Por qué esto acontece así? Éxodo 3:3. Y permite que Dios te responda en su tiempo. Tal vez no veas una zarza ardiendo literalmente, pero podrás recibir una palabra en el momento justo, a través de la Escritura, de un sermón, de un consejo piadoso. Lo importante es estar atento, dispuesto a escuchar y a obedecer cuando Dios te hable. Además, no ignores las pequeñas lecciones diarias en tu desierto. Moisés cuidaba ovejas, un trabajo que parecía monótono y muy por debajo de su antigua posición como príncipe. Pero en ese trabajo cotidiano, Dios lo entrenaba para pastorear, no a ovejas, sino a una nación entera. Del mismo modo, en tus tareas aparentemente insignificantes del día a día, Dios te está preparando para algo mayor. El problema surge cuando despreciamos el entrenamiento, cuando no reconocemos que el desierto puede ser la escuela divina, donde aprendemos a escuchar la voz de Dios. Así que, si sientes que estás en un lugar seco, sin ver fruto, reconoce que el desierto puede ser una temporada estratégica en la que Dios se propone moldear tu carácter y despojarte de cosas que te estorban. Allí se cae nuestro orgullo y aprendemos a caminar por fe. Allí nos damos cuenta de que dependemos completamente de la gracia divina, que todo lo que creíamos que sostenía nuestra vida puede desaparecer, pero si tenemos a Dios, entonces nada nos faltará. La confirmación de la palabra de Dios en tiempos de silencio es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar. Muchas veces sentimos que Dios no habla, cuando en realidad nos ha dejado un libro entero lleno de su voz. La Biblia, Salmo 119:105 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino».
Y Hebreos 4:12 añade que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Imagina que estás buscando desesperadamente una señal de parte de Dios y tienes la Biblia cerrada en tu mesa de noche. A veces esperamos escuchar una voz audible o que las nubes formen un mensaje en el cielo, cuando la respuesta puede estar justo frente a nosotros, en las Escrituras. Es allí donde encontramos principios, promesas y ejemplos concretos de cómo Dios actúa en la vida de la gente. He conocido casos de personas que han recibido dirección clara para su vida al leer Proverbios 3, 5, 6, donde se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Al hacerlo, Dios endereza nuestras veredas, o sea, nos muestra la ruta correcta. También he escuchado testimonios de quienes estaban al borde de la desesperación y, leyendo el Salmo 23, encontraron ese bálsamo de paz que necesitaban para saber que Dios es su pastor y nada les faltará. La palabra de Dios tiene el poder de iluminar nuestro interior de un modo que los consejos humanos, por buenos que sean, no pueden lograr. Cuando nos sumergimos en ella, nos exponemos a la luz que revela las intenciones de nuestro corazón, corrige nuestras percepciones erróneas y fortalece nuestra fe. La Biblia no es un libro anticuado, es la voz del Dios vivo hablándonos hoy. En tiempos de silencio, cuando oramos y sentimos que Dios no responde, la Escritura puede ser el lugar donde encontramos consuelo y propósito. A veces, el problema es que nos acercamos a la Biblia con una actitud superficial, buscando solo un versículo al azar que confirme lo que queremos oír. Sin embargo, Dios desea que la estudiemos, que la meditemos, que la apliquemos a nuestra vida diaria. El Salmo 119:105 ilustra esta idea. Una lámpara no sirve de nada si no se enciende y se lleva a donde necesitamos luz. De la misma manera, la Biblia no será luz para nuestro camino si no la abrimos y dejamos que su verdad se refleje en nuestras decisiones. Por eso, te animo a que en esta temporada de silencios o de espera, hagas de la lectura de la palabra un hábito constante. No para acumular información, sino para permitir que la voz de Dios renueve tu mente y transforme tus actitudes. Tal vez te encuentres en un punto en el que necesitas sabiduría para elegir una carrera, tomar una decisión de mudanza o manejar una relación conflictiva. Allí la Biblia ofrece principios y ejemplos de personas que enfrentaron decisiones difíciles y hallaron la guía de Dios. También, si estás sumido en la tristeza o la culpa, la Escritura está llena de pasajes que revelan el perdón y la compasión divina, recordándonos que Dios no quiere condenarnos, sino restaurarnos. En Hebreos 4:12 leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa misma palabra que creó el universo con su voz es la que ahora se dirige a ti a través de las páginas de la Biblia. Así que, si Dios no te habla por otros medios, examina diligentemente su palabra. Verás que allí hay un mensaje específico para tu situación. La clave está en acercarte con humildad, reconociendo que necesitas esa luz en tu vida. Además, no olvides que la Biblia también nos enseña acerca del carácter de Dios. A veces, nuestra desesperación proviene de no conocer realmente a nuestro Padre Celestial. Lo vemos como un juez distante, cuando en realidad es un Padre amoroso. O lo percibimos como alguien que ignora nuestro sufrimiento, cuando es el Dios que envió a su Hijo a sufrir por nosotros. Cuanto más profundicemos en las Escrituras, más entenderemos que Dios tiene un corazón lleno de misericordia y que su fidelidad es eterna. También es cierto que, en la palabra, podemos hallar corrección cuando estamos caminando fuera de la voluntad de Dios. Es posible que no recibas respuesta porque, en el fondo, estás aferrado a un pecado o a un ídolo.
La Biblia puede confrontarte al exponer esas áreas oscuras de tu vida. Ese proceso puede doler, pero es liberador, porque te lleva al arrepentimiento genuino y a una comunión más profunda con Dios. La confirmación de la Escritura llega, a veces de forma tan poderosa que pareciera que Dios habla directamente a nuestro corazón. No pocas veces, personas han compartido que, justo cuando leyeron un determinado pasaje, la duda que las atormentaba se disipó. Así como la zarza ardiente fue el canal de comunicación para Moisés, la palabra sigue siendo esa zarza ardiente que arde sin consumirse, llamándonos a detenernos en nuestro camino y a escuchar la voz de Dios con atención. En ocasiones, buscamos aprobación humana para nuestras decisiones, pero puede suceder que la respuesta divina esté en la Biblia, esperándonos a que nos acerquemos. Un joven puede estar planteándose si debe ir a cierta universidad o emprender un negocio, y la palabra de Dios lo guiará hacia el principio de buscar la sabiduría, la prudencia y la dependencia de Dios para cada paso. Una madre angustiada por la salud de su hijo puede hallar en los evangelios la historia de Jesús sanando a los enfermos, lo cual fortalece su fe en que nada es imposible para Dios. Por supuesto, la dirección de la palabra siempre debe acompañarse de oración y comunión con Dios. La Biblia no es un amuleto ni un libro de magia, sino la revelación de un Dios personal que anhela relacionarse con nosotros. Cuando combinamos la lectura honesta de la Escritura con la oración sincera, el Espíritu Santo puede hablarnos, revelándonos la voluntad divina y confirmándola en nuestro corazón. Sin embargo, también debemos prepararnos para la posibilidad de que Dios diga no o espera. El apóstol Pablo experimentó esto de manera directa con el famoso aguijón en la carne, del que habla 2 Corintios 12, 7, 10. Pablo clamó 3 veces al Señor para que se lo quitara, pero la respuesta divina fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Muchas veces quisiéramos que Dios nos liberara inmediatamente de nuestros padecimientos, pero Él, en su sabiduría, sabe que hay un propósito mayor en nuestro sufrimiento, quizás para enseñarnos humildad, dependencia o compasión hacia otros. Romanos 8:28, de nuevo, se hace real incluso cuando Dios nos dice no o espera. Puede que no entendamos cómo funciona en el momento, pero si nos aferramos a la verdad de que Dios puede encaminarlo todo a bien, mantendremos la fe y la esperanza. Tal vez estás ante una puerta cerrada, una relación que no prosperó, un empleo que no obtuviste, un diagnóstico médico que no cambió. Incluso en esas circunstancias, confía en que Dios está cuidándote. Cuando Dios dice no, no es porque sea insensible a nuestro dolor, sino porque Él ve el panorama completo y sabe que, a largo plazo, ese no es lo mejor para nosotros. Piensa en un niño que pide comer golosinas a cada rato. Un padre amoroso no cederá ante todas sus peticiones porque sabe que no es sano. De la misma manera, nuestro Padre Celestial, que nos ama infinitamente más de lo que un padre terrenal podría amar, a veces nos niega ciertas cosas porque ve el daño que nos harían o el bien mayor que está preparando. Por otro lado, cuando Dios dice espera, nos reta a fortalecer nuestro carácter. La espera es el horno donde se purifica la fe y se acrisolan nuestras motivaciones. En la sociedad actual, donde todo es inmediato, la espera parece un castigo, pero en la economía divina es un ingrediente esencial para crecer espiritualmente. Dios desea que aprendamos a depender de Él por encima de nuestras circunstancias, confiando en que al final su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mucha gente se desilusiona cuando no ve la respuesta que desea y se aleja de la fe, pensando que Dios no es real o que no le importa. Sin embargo, la verdadera fe
es la que persevera aun cuando la respuesta no sea la que esperamos. Así como Pablo halló fuerza en medio de su debilidad al aferrarse a la gracia de Dios, nosotros podemos hallar consuelo en saber que Dios no nos abandona, ni siquiera cuando el no o el espera duelen. Quizá has orado por la sanidad de un familiar y no ha llegado. Quizá has querido casarte con cierta persona, pero Dios cerró esa puerta. O te has esforzado en un proyecto y todo apunta al fracaso. Es fácil decir, ¿para qué orar más? Sin embargo, te animo a que te mantengas firme en la creencia de que Dios es bueno y de que, aunque no lo entendamos, Él sigue siendo soberano. A veces, la mayor respuesta es que, en medio de nuestras luchas, aprendamos a decir como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Cuando llegamos a ese punto, se produce un poderoso acto de rendición. Dejamos de dictar cómo queremos que Dios actúe y nos sometemos a su voluntad. Es el momento de soltar el control, de reconocer que no somos dioses de nuestra propia vida, sino siervos de un Rey poderoso. Esa actitud de rendición es la que nos lleva a profundizar en la relación con Dios, a experimentar su consuelo como nunca antes y a desarrollar una perspectiva eterna más allá de lo terrenal y pasajero. Por eso, quiero invitarte a rendir el control y a confiar plenamente en Dios. Es el acto de fe más radical que podemos hacer. Soltar nuestras ansiedades, nuestros planes y nuestros temores para decirle a Dios, hágase tu voluntad, no la mía. Mateo 6:33 nos instruye a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Sin embargo, a menudo lo hacemos al revés. Buscamos primero nuestras propias cosas y, si queda tiempo, nos acordamos de Dios. Esa inversión de prioridades nos lleva a la ansiedad y al desorden. Cuando te atreves a poner a Dios en primer lugar, tu vida entera empieza a reordenarse. Te das cuenta de que no necesitas controlar cada detalle, porque quien está al mando sabe mejor que tú lo que te conviene. Empiezas a vivir con libertad, con la confianza de que Dios ve tus luchas y tus necesidades y, si le honras, no permitirá que perezcas en la desesperación. La rendición no es pasividad. No significa quedarnos de brazos cruzados esperando que todo caiga del cielo. Significa obedecer a Dios en lo que Él nos pide, al tiempo que confiamos en sus promesas para lo que está fuera de nuestro alcance. Es un equilibrio entre acción y fe, entre obediencia y descanso en la soberanía divina. Cuando rendimos el control, también aprendemos a soltar ofensas, a perdonar, a amar aun cuando no recibimos amor. Aprendemos a dejar que sea Dios quien defienda nuestra causa en lugar de buscar venganza por nuestra cuenta. Empezamos a reflejar el carácter de Cristo, que se humilló a sí mismo y confió en el plan del Padre hasta las últimas consecuencias. En ese punto de rendición, podemos experimentar un gozo que trasciende las circunstancias. Entendemos que nuestra identidad no depende de un empleo, de una relación o de nuestra salud, sino de lo que Dios dice que somos, sus hijos amados. Nos liberamos de la necesidad de aprobación constante de los demás, porque sabemos que el Señor es quien nos aprueba al vernos a través de la justicia de Cristo. Finalmente, quiero dejarte con palabras de esperanza y confianza en el plan perfecto de Dios. Él ve más allá de lo que vemos nosotros. Efesios 3:20 proclama que Dios puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A veces, nosotros pedimos cosas pequeñas, y Dios tiene preparadas cosas mucho mayores. O en ocasiones pedimos algo que creemos grande, pero Dios tiene un propósito superior que sobrepasa nuestros límites. Cada puerta cerrada, cada obstáculo y cada temporada de prueba pueden ser la manera en que Dios te redirige hacia su voluntad.
No temas cuando algo no resulte como planeabas, pues puede que Dios te guíe a un lugar donde puedas florecer mucho más. Él jamás abandona a sus hijos ni se olvida de sus promesas. Cada no que recibimos de parte de Dios viene acompañado de un sí a algo mejor o más apropiado. Cada espera implica que todavía hay partes del rompecabezas que se están acomodando. Recuerda que Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en ti. Su fidelidad no depende de tus logros o de tus fracasos, sino de su propia naturaleza inmutable. Él quiere que vivas con la seguridad de que tu vida está en sus manos, y esas manos nunca han perdido una batalla, ni han dejado caer a quien confía en Él. Mientras avanzas en la vida, sostén la esperanza de que, aunque no veas hoy la luz al final del túnel, tu Padre Celestial sí la ve. Si pones a Dios primero, si te aferras a sus promesas, si rindes el control de tu vida y buscas su reino y su justicia, verás cómo las puertas correctas se abren a su debido tiempo. Tal vez no serán las puertas que imaginaste, pero sí las que te llevarán a la realización plena de su plan para ti. Descansa en el hecho de que el Creador del universo es también el pastor de tu alma. Él te ama, te cuida y te conduce por sendas de justicia, aunque a veces pasemos por valles oscuros. No subestimes el poder de la fe y la confianza en Dios para transformar incluso los escenarios más imposibles. Mantente firme, sabiendo que en su soberanía todo ayuda a bien a quienes le aman. Que al concluir estas palabras, tu corazón se llene de la convicción de que Dios sigue obrando. Aunque todo en tu alrededor parezca incierto, el amor de Dios es la certeza que te sostiene. Aunque te sientas débil, su gracia es suficiente. Aunque no entiendas el porqué de muchas cosas, confía en que Él ve la pintura completa, mientras tú solo ves un fragmento. Poner a Dios primero abre puertas que jamás habrías imaginado, no porque sea una fórmula mágica para el éxito, sino porque te alinea con la voluntad de aquel que diseñó tu vida con un propósito. Su fidelidad no te defraudará. En los tiempos difíciles te sostendrá. En los tiempos de gozo celebrará contigo, y en todo momento se asegurará de que cumplas el propósito por el cual fuiste creado. Así que, levanta tu mirada con esperanza y deja que su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu corazón. No temas el mañana, porque Dios ya está allí. No te aferres al pasado, porque Dios lo ha cubierto con su misericordia. Vive el presente con la confianza de que cada paso que das, lo das en la presencia de un Padre amoroso y de un Rey poderoso que te dice: no temas, que yo estoy contigo. Si hoy algo de lo que has escuchado te ha conmovido, te invito a darle espacio a Dios en tu rutina diaria. Ora, lee su palabra, busca una comunidad de fe donde puedas crecer y servir. Y, sobre todo, no dejes que la desesperanza o la duda ahoguen la semilla de este mensaje. Recuerda que, cuando pones a Dios primero, se abren las puertas que importan, las puertas que te llevan a la plenitud y a la realización de tu propósito eterno. Mi deseo es que salgas de esta reflexión con un corazón fortalecido y una mente renovada, listo para caminar con firmeza en la soberanía de Dios. Él es tu ancla, tu roca, tu pastor y tu refugio. No estás solo, ni tus problemas son imposibles para Él. Camina con fe y observa cómo su mano amorosa dirige cada paso de tu vida. Y cuando llegue el momento de testificar de lo que Dios ha hecho, recuerda compartirlo con otros, para que también ellos sepan que Dios sigue obrando milagros en medio de la adversidad, abriendo puertas y manifestando su gloria cuando lo ponemos en primer lugar. Más bien, significa que, a pesar de nuestras decisiones,
limitaciones y errores, Él tiene un plan que no se frustra y que, si se lo permitimos, puede obrar para nuestro bien. Cuando la angustia nos hace temblar y nos empuja a pensar que no hay salida, debemos aferrarnos a la promesa de que Él ya vio nuestro futuro y nos ofrece esperanza. No una esperanza superficial, sino una que sostiene el corazón en los valles más oscuros. Hay una imagen que siempre viene a mi mente cuando hablo de la soberanía de Dios. Imagínate un tapiz. Por la parte de atrás ves hilos enredados, caóticos, colores mezclados sin orden aparente. Pero cuando giras el tapiz y lo observas desde el lado correcto, descubres un diseño hermoso que no se parecía en nada al revoltijo de hilos de la parte posterior. Eso mismo pasa con nuestro andar en este mundo. Por momentos, vemos un enredo de problemas y situaciones confusas, sin darnos cuenta de que Dios está tejiendo algo precioso. Dios ve el diseño completo, mientras nosotros solo vemos los hilos sueltos. A veces, en ese proceso de tejido divino, nos topamos con momentos largos de espera. Nos desespera. Queremos soluciones inmediatas a problemas de años, y cuando no las obtenemos, dudamos del amor de Dios. Pero déjame recordarte que el silencio de Dios no significa su ausencia. Él tiene otros métodos y otros tiempos. La palabra de Dios nos dice en Isaías 55, 8, 9, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y sus caminos no son nuestros caminos. Eso significa que nuestras oraciones, por más desesperadas que sean, no siempre tendrán la respuesta que esperamos de manera instantánea. Sin embargo, cada segundo de aparente silencio está cumpliendo un propósito mayor que el que podemos imaginar. Es posible que hoy te encuentres pensando, sí, suena muy bien, pero no veo la salida en mis problemas concretos. He perdido la fe y mi familia también se ha apartado. Tal vez tus hijos te reclaman la falta de estabilidad financiera, o quizá, si eres un joven universitario, sientes que el futuro es incierto en un mundo tan cambiante. Permíteme recordarte que cuando estás en un valle, la única dirección hacia la cual puedes mirar con esperanza es hacia arriba, y allí, mirando a lo alto, descubres que hay un Dios que no se ha olvidado de ti. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de personas que clamaron con lágrimas, reconociendo la adversidad de la vida, y luego reconocieron que Dios era su roca y su fortaleza. ¿Acaso no es esa la esencia de la fe? Aferrarnos a una roca firme en medio de la tempestad de la duda. No quiero que sientas que solo hablo de la teoría. Entiendo que el dolor y la incertidumbre no son cuentos lejanos. He conocido a padres que les ha costado dar de comer a sus hijos, que han tenido que elegir entre la renta o la comida, o que han tenido que separarse por razones de trabajo. Conozco a migrantes que duermen con miedo a la deportación o a no poder enviar dinero suficiente a sus familias que quedaron atrás. Pero en medio de todo ello, he sido testigo de cómo Dios abre puertas inesperadas. Quizá no siempre como uno lo planea, pero lo hace con un cuidado que solo Él puede tener. En Jeremías 29:11, Dios declara, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Quiero que te agarres con fuerza de esta palabra, mírala como si fuera el ancla que te impide naufragar». Si Dios sabe los planes que tiene para ti, eso significa que no avanzas a la deriva. Significa que, aun cuando tu realidad grite que no hay salida, Dios está preparando un camino. Tal vez hoy tu corazón está herido, pero no te resignes ni permitas que la desesperanza eche raíces. Piensa un momento. Si Dios te creó, si puso en ti talentos, anhelos y un propósito, ¿por qué habría de abandonarte justo cuando más lo necesitas? Sería contradictorio, ¿no crees? Nosotros, en nuestra humanidad, solemos proyectar sobre Dios nuestras propias limitaciones.
Pensamos que Él se cansa, que se aburre de nosotros o que se rinde cuando las cosas se ponen complicadas. Nada de eso es cierto. Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Permíteme compartirte algo más. No estás solo en tu lucha. Este mensaje no es un simple discurso de motivación. Es un llamado a que recuerdes que el Creador del universo te sostiene. Deja que la promesa de Jeremías 29:11 resuene en tu mente y en tu corazón. Cuando la escasez toque tu puerta, di: Dios tiene planes de bienestar y no de mal para mí. Cuando te falte el ánimo, repite: Dios tiene planes de bienestar y no de mal. Cuando te sientas rechazado, herido o frustrado, recuerda: Él tiene planes de bienestar y no de mal. Esa promesa no es un eslogan vacío. Es la palabra viva de Dios que tiene el poder de transformar tu perspectiva y darte una fe inquebrantable. El hecho de que Dios sea soberano nos libera de la carga de querer controlarlo todo. Reconocer su soberanía es comprender que nuestro panorama limitado no define la situación completa. Él ve más allá del presente. Si hoy tu mayor preocupación es encontrar un empleo, Dios sabe el momento oportuno para que ese trabajo llegue y sabe cómo moldear tu corazón en el proceso. Si estás luchando con enfermedades en la familia, Dios conoce la raíz de todo y el mejor camino para la sanidad, sea a través de un milagro inmediato o a través de la gracia que te sostiene día a día. Te confieso que no siempre entendemos por qué las cosas se complican tanto. A veces nos vemos tentados a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros o que nos está castigando. Pero en lugar de pensar así, ¿no crees que podría estar forjando en nosotros un carácter más sólido, una fe más pura y una confianza más profunda? La fe no se fortalece en las comodidades, sino en medio de los desafíos. Un marinero no se hace experto navegando solo en mares tranquilos, sino enfrentando tempestades que ponen a prueba su habilidad. Del mismo modo, nuestra vida cristiana crece cuando aprendemos a ver a Dios en medio de las tormentas y a confiar en que Él sigue al timón. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, las puertas comienzan a abrirse, no necesariamente las puertas que nosotros habíamos imaginado, pero sí las que Él considera correctas para nuestro crecimiento y bendición. Eso nos lleva a la reflexión más importante. Poner a Dios primero no significa que nunca tendremos pruebas, sino que con Él a la cabeza, cada prueba puede transformarse en una oportunidad para experimentar su gracia y su poder. Amigo querido, te animo a que, al terminar de escuchar estas palabras, dediques un instante a hablar con Dios. Dile con sinceridad lo que sientes, lo que te angustia y lo que anhelas. Él no se asusta de tus dudas ni de tus temores. Al contrario, su deseo es que te acerques con honestidad, porque cuando reconoces tu debilidad, se hace más evidente su fuerza. No sueltes la mano de Dios. Sujeta con firmeza su promesa de Jeremías 29:11 y recuerda que, aunque la vida sea incierta, el amor y la soberanía de Dios no lo son. Ese amor te sostiene, te guía y te abrirá las puertas que estén alineadas a su plan perfecto para tu vida. Así que, en medio de tu batalla personal, de tus noches de insomnio, de tus horas de trabajo que a veces no alcanzan para cubrir tus deudas, o de tu incertidumbre migratoria, ten presente que Dios no ha terminado contigo. Él continúa obrando, tejiendo cada hilo de tu historia para convertirlo en un tapiz hermoso. Quizá hoy veas solo nudos y colores apagados, pero llegará el día en que comprendas que cada nudo formó parte de un diseño soberano. Ese día mirarás hacia atrás y dirás: ciertamente Dios fue fiel. No te rindas. Pon a Dios en primer lugar en tus pensamientos, en tus planes y en tu corazón.
Mantente firme en la esperanza de que su plan se cumplirá y que su mano poderosa te sostendrá en cada paso del camino. Recuerda siempre, Él tiene todo bajo control, aunque no lo veas, y al final, si confías en Él, verás que todas las puertas que realmente necesitabas se abrirán. Ahora bien, a veces Dios permite desvíos que no tienen sentido para nosotros de inmediato. Conozco muy bien las preguntas que surgen cuando la vida toma rumbos extraños. ¿Se habrá olvidado Dios de mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero al contemplar la historia de José, se nos muestra cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más adversas para cumplir un propósito mayor. José, un joven con sueños dados por Dios, experimentó la traición de sus propios hermanos, fue vendido como esclavo y más tarde encarcelado injustamente. Cualquiera diría que esa vida estaba condenada al fracaso. Sin embargo, en cada circunstancia difícil, José seguía confiando en el Señor. Eso no significa que no sintiera dolor o angustia, pero mantenía la integridad y la fe de que había un Dios que veía su condición. Imagina por un momento lo que pasaba por la mente de José cuando estaba en la prisión, sin haber cometido crimen alguno. ¿No se habrá preguntado ¿por qué? Posiblemente también habría clamado en silencio: Señor, ¿en qué fallé? ¿En serio es este el plan que tenías para mi vida? Pero lo asombroso es que, con el tiempo, Dios usó esos mismos desvíos, esa experiencia de esclavitud y prisión, para colocar a José como gobernador de Egipto. No solo eso, a través de la posición que alcanzó, José salvó a muchísimas personas del hambre, incluyendo a su propia familia, que lo había rechazado. Génesis 50:20 recoge una de las frases más poderosas que podemos aprender. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Este versículo nos enseña que incluso las intenciones malvadas de quienes nos rodean, o las circunstancias que parecen totalmente adversas, están bajo la soberanía de Dios, y Él puede transformarlas en bendición. Sin embargo, esto no sucede de forma automática. José tuvo que afrontar duras pruebas, y en cada una se mantuvo fiel, desarrollando un carácter que al final le permitió administrar sabiduría y gracia cuando llegó al poder. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que quizás nuestro desvío sea ese trabajo que no se dio, esa mudanza que salió mal, esa relación que fracasó, o ese tiempo en el que nos sentimos estancados sin avances. A veces estamos tan centrados en el presente doloroso que no logramos imaginar que, más adelante, Dios planea ponernos en un lugar donde podamos ser de bendición a muchos, o donde podamos testificar de que su mano estuvo con nosotros, incluso en el pozo más hondo. ¿Te has preguntado cuántas veces, de no haber pasado por una crisis, no habrías aprendido a orar con fervor, o no habrías desarrollado empatía hacia aquellos que sufren la misma situación? En mi caminar, he visto situaciones en las que Dios cierra una puerta de forma abrupta y en el momento duele. Sentimos que nos dejan fuera y clamamos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué haré ahora? Con el paso del tiempo, descubrimos que esa puerta cerrada era la manera de Dios de evitarnos problemas mayores, de protegernos de un ambiente tóxico o de impulsarnos hacia una oportunidad mucho mejor. Quizás recuerdes alguna ocasión en que perdiste un empleo que te gustaba, pero terminaste encontrando otro con mejores beneficios, o un negocio que fracasó, pero te llevó a emprender con mayor sabiduría. Es en esos momentos que miramos hacia atrás y comprendemos el poder de esa frase: Dios lo encaminó a bien. José no tenía ni idea de que sus desvíos lo conducirían a un plan tan grande como el que Dios había preparado. Pero a pesar de no entenderlo todo, decidió mantenerse fiel, y la fidelidad es clave. ¿Cómo se refleja esa fidelidad en nuestras vidas actuales?
a través de la honestidad en nuestro trabajo, la perseverancia en la oración, el cuidado de nuestros valores, cristianos en medio de un entorno que muchas veces nos invita a abandonarlos. También se refleja en la paciencia, no salir corriendo a buscar soluciones desesperadas que nos alejen de la voluntad divina, sino confiar en que Dios abrirá la puerta correcta en el tiempo correcto. Si estás en medio de un desvío, te invito a reflexionar. ¿Qué carácter está Dios forjando en mí a través de esta dificultad? ¿A quién puedo bendecir o inspirar gracias a mi testimonio de perseverancia? A veces, las lágrimas que derramamos se convierten en la experiencia que sostiene a otros que están pasando por algo similar. Y, por increíble que parezca, la prueba que hoy te duele puede transformarse en el ministerio que mañana uses para consolar a otros. Quizás digas, pero yo he orado y siento que no pasa nada. Estoy cansado de esperar. Te entiendo. Muchas veces la espera es el capítulo más duro en esta historia de fe. Sin embargo, en esa espera, Dios sigue obrando. Aunque no veamos cambios visibles en nuestras circunstancias, puede que el cambio más profundo se esté llevando a cabo en nuestro corazón. Recuerda que, al final de la historia de José, él logra perdonar a sus hermanos, a pesar de todo el dolor que le causaron. Ese perdón refleja la obra de Dios en el corazón de José. No solo fue exaltado al poder, sino que también mostró compasión y misericordia. Eso no se adquiere de la noche a la mañana, sino a través de un proceso que involucra sufrimiento, reflexión y encuentro con la gracia de Dios. Tal vez estamos esperando que Dios cambie nuestro entorno, pero Él está esperando que nuestro corazón sea el que primero cambie. Puede resultar difícil de asimilar, pues solemos culpar a las circunstancias o a otras personas de nuestras desgracias. Sin embargo, Dios puede utilizar cada revés para formar en nosotros el carácter de Cristo, para enseñarnos la humildad de reconocer que dependemos de su misericordia en todo momento y para pulir nuestro orgullo y autosuficiencia. Cuando, al igual que José, nos mantenemos fieles en medio de la adversidad, llega el día en que comprendemos que lo que parecía un desvío era en realidad el camino más directo hacia la bendición y hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Por supuesto, cuando vivimos ese proceso no es nada fácil. Tal vez el desvío te lleve a un lugar extraño donde no conoces a nadie, como le pasó a José en Egipto. Quizás te encuentres con el rechazo de quienes pensabas que te amarían, tal y como a él le pasó con sus hermanos. O incluso sientas la humillación de sufrir injusticias. Sin embargo, la actitud que José asumió nos enseña que Dios ve el corazón fiel y lo recompensa en su tiempo. En la historia de José, vemos también la importancia de su actitud de servicio. Aún siendo esclavo, se le confió la administración de la casa de Potifar. Luego, en la cárcel, Dios lo usó para interpretar sueños y finalmente lo llevó hasta la presencia del faraón. Todo esto nos revela que, aun cuando no entendamos cómo ni por qué, cada etapa puede ser una oportunidad para servir, aprender y madurar. José pudo haberse llenado de amargura y resentimiento, pero eligió la fidelidad. Y Dios se encargó de mostrar que Él no olvida a quienes le honran, ni tampoco desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Me pregunto cuántas veces, en medio de nuestros desvíos, nos quedamos cruzados de brazos, lamentándonos de la situación, en lugar de buscar oportunidades para servir a Dios y a los demás. Quizás el trabajo que perdiste era el lugar donde creías que ibas a hacer carrera, pero ahora, sin empleo, tienes más tiempo para apoyar a tu familia o para involucrarte en un ministerio que te necesita. O quizá al verte obligado a mudarte, conociste a alguien que te abrió las puertas a una nueva red de contactos. La clave está en no dejar que la frustración apague tu fe, sino en preguntar,
Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Cómo puedo glorificarte en medio de esta situación? Al meditar en Génesis 50:20, podemos encontrar esperanza en la promesa de que Dios siempre está un paso adelante, incluso cuando el enemigo o las circunstancias parecen llevarnos a un callejón sin salida. Nuestra responsabilidad consiste en permanecer en oración, viviendo conforme a los principios bíblicos, confiando en que, a su tiempo, Dios nos sacará a la luz. José nunca imaginó que llegaría a ser gobernador de Egipto, pero Dios ya lo sabía desde el inicio. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Tal vez no conocemos el destino final, pero Dios sí, y su bondad nos guiará si permanecemos fieles. Así que, cuando veas que tu vida parece desviarse del plan que tú imaginabas, cuando te sorprendas en un lugar emocional o físico que jamás pensaste pisar, cuando mires a tu alrededor y digas, «Esto no era lo que quería», recuerda la historia de José. Si él confió en que Dios estaba con él, aún en la prisión más oscura, tú también puedes hacerlo. Y no te olvides de que al final José no solo vio su propio rescate, sino que su testimonio impactó y bendijo a multitudes. Del mismo modo, tu historia puede bendecir a otros si te mantienes agarrado de la mano del Señor. Sé que estar en pausa o sentir que estás en stand-by es desesperante. Hay momentos en la vida en los que oramos y sentimos que el cielo guarda silencio, que no hay respuesta de Dios. Es una sensación tan frustrante que llegamos a pensar que Él se ha olvidado de nosotros, que nuestras súplicas han quedado en el aire y que nada de lo que hagamos marcará diferencia alguna. Pero, aunque ese silencio pueda ser inquietante, debemos recordar que Dios no está inactivo. Su obra puede estarse desarrollando de forma silenciosa, preparando el escenario para algo mucho mayor de lo que podíamos imaginar. Uno de los peores sentimientos es la desesperanza. Tal vez te has visto en la obligación de salir a buscar empleo cada mañana sin recibir ni una sola llamada, ni una sola oportunidad. Tal vez tu familia enfrenta una enfermedad que va consumiendo tu ánimo y tu fe. Puede que seas un joven que ha estado clamando por una dirección clara en la vida, por una decisión de carrera o de ministerio, y parece que la respuesta no llega. Y en medio de todo, tus oraciones suenan como un eco que no encuentra destino. En esos casos nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿He hecho algo mal? ¿Acaso no me estás escuchando? Sin embargo, la Escritura nos recuerda en Isaías 55:8-9 que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni sus caminos como los nuestros. Es decir, la lógica divina supera con creces nuestra capacidad de razonamiento. Cuando estamos en pausa, muchas veces es porque Él está haciendo un trabajo profundo, a veces en nuestras propias vidas, a veces en las vidas de quienes nos rodean, y a veces en circunstancias que no podemos ver a simple vista. La espera puede ser el medio por el cual Dios depura nuestras motivaciones y nos prepara para recibir lo que le estamos pidiendo, o incluso algo mejor. Piensa en cuántas veces tuviste que esperar en la fila de un banco, en la consulta del médico o en un trámite gubernamental. La espera no es agradable, pero a veces es necesaria. Pues bien, a nivel espiritual ocurre lo mismo. Durante la espera, Dios puede estar alineando lo que está dentro de ti con su voluntad. Quizá hay un orgullo oculto que necesita ser quebrantado, o un temor que te impide avanzar. A lo mejor Dios está trabajando en la vida de otro individuo que será parte esencial de la respuesta a tu oración, pero que aún no está listo. La cosa es que en este proceso no siempre veremos resultados inmediatos, y es allí donde la fe entra en juego. La fe no se basa en lo que vemos, sino en la convicción de lo que no vemos. Confesar nuestra fe en medio de la incertidumbre es un acto poderoso. También es cierto que, en esos momentos,
aparecen las dudas y los cuestionamientos, e incluso la tentación de adoptar un espíritu de queja. El pueblo de Israel se quejó repetidamente en el desierto porque no entendía los propósitos de Dios. En cambio, Dios estaba preparando sus corazones para poseer la tierra prometida. A veces, la tierra prometida de nuestra vida es ese futuro de bendición, esa restauración familiar o ese ministerio que Dios quiere poner en nuestras manos, pero necesitamos la formación previa que solo se adquiere mediante la espera. Puede que seas una madre que ha visto a su hijo padecer una enfermedad crónica y que siente que Dios permanece en silencio, o un padre que lleva meses buscando un empleo digno sin resultado. Quizás eres un migrante que no puede regresar a su país ni traer a su familia consigo, y cada día sientes ese dolor de la distancia. En todos esos casos, el silencio de Dios no es un silencio de desprecio o desinterés. Al contrario, es un silencio intencional que nos invita a confiar en que sus manos están moviéndose a nuestro favor. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de personas que tuvieron que esperar, a veces años, a veces décadas, para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Abraham esperó hasta la vejez para recibir a su hijo prometido, Isaac. David esperó mucho tiempo para ser proclamado rey, incluso después de ser ungido. Y todos ellos, en algún momento, se habrán preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? Pero el final de sus historias revela que Dios no se equivoca ni llega tarde. Si hoy te sientes en pausa, quiero animarte a que cambies tu perspectiva. El tiempo de espera no es un tiempo desperdiciado, es un tiempo en el que Dios pule tu carácter, profundiza tu relación con Él y te enseña a depender de su gracia. En vez de aferrarte a la idea de que no pasa nada, pregúntale a Dios, ¿qué estás queriendo enseñarme en este momento? Abre tu corazón y tu mente a la posibilidad de que Él te hable a través de la Biblia, de un consejo sabio o incluso de las situaciones diarias que experimentas. He conocido casos de madres que, en medio de la enfermedad de sus hijos, desarrollaron una fe que impactó a toda la familia y a la comunidad. También hay padres que, tras una larga temporada de desempleo, aprendieron la importancia de la prudencia financiera, la solidaridad y el valor del tiempo con la familia. Y conozco jóvenes que, tras sentir que Dios no les respondía, descubrieron en la Escritura una voz clara que los guió a una decisión de vida que jamás hubieran imaginado. Lo importante es no dejarse vencer por la desesperanza. Como dice el Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. A veces ese valle de sombra no es literal, sino una etapa oscura de nuestra existencia en la que no percibimos la presencia de Dios con claridad. Pero allí, justo allí, Él sigue siendo nuestro pastor. Ese es el tipo de silencio que precede las obras más maravillosas de Dios, porque nos enseña a confiar, a perseverar y a rendir nuestra voluntad ante Él. Te invito a que revises tu corazón. ¿Estás esperando con fe o con resentimiento? ¿Estás dejando que la ansiedad te consuma o estás utilizando este tiempo para orar, para alabar, para servir a otros? A veces, el mejor remedio contra la desesperación es enfocarnos en bendecir a quienes también atraviesan dificultades. Cuando bendices y sirves, descubres que Dios se mueve de maneras sorprendentes. La pausa que sientes puede convertirse en una temporada de preparación espiritual tan profunda que cuando llegue la respuesta te encuentres en mejor posición para administrarla con sabiduría. Quizá el silencio de Dios también sea una oportunidad para examinar nuestro estilo de vida. ¿Estamos verdaderamente poniendo a Dios primero o solo lo buscamos cuando lo necesitamos? ¿Somos constantes en la lectura de su palabra y en la oración? ¿O todo lo basamos en nuestras fuerzas y estrategias humanas? A veces,
Pensamos que Dios no responde, cuando en realidad somos nosotros los que hemos bloqueado nuestra sensibilidad espiritual con distracciones, pecados no confesados o idolatría de otras cosas que ocupan su lugar. Isaías 55, 8, 9, como mencioné, nos recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Eso significa que en su sabiduría, Él ve el panorama completo. Cada detalle de tu vida, cada súplica y cada lágrima están registrados. Dios no es indiferente a tu dolor. Está preparando un resultado que, en el momento adecuado, glorificará su nombre y te hará crecer. Su calendario divino no siempre coincide con el nuestro, pero te aseguro que nunca se equivoca. Sé que puede ser difícil aceptar todo esto, cuando el dolor es insoportable, cuando las facturas se acumulan, cuando la salud falla o cuando te inunda la nostalgia de tu tierra natal. Pero es precisamente en esos desiertos emocionales que el poder de Dios se hace fuerte. Si hoy te encuentras en un punto donde no sabes a quién más recurrir, créeme que estás más cerca de comprender la dependencia total que Dios quiere de ti. Porque cuando nuestras fuerzas se acaban, empezamos a vivir la fuerza de Dios. Así que, si estás en pausa y sientes que no hay ninguna palabra del cielo para ti, recuerda las promesas de su palabra. Piensa en lo que Él ya ha hecho antes, tanto en la historia bíblica como en tu propia vida. Seguramente ha habido momentos en el pasado donde Dios te sacó de un aprieto o respondió a una necesidad. Deja que ese recuerdo sea el ancla de tu fe. El mismo Dios que obró antes, obrará de nuevo, y aunque hoy no escuches nada más que silencio, confía en que Él sigue a tu lado. En la Biblia encontramos otro episodio que nos recuerda que, aunque sintamos miedo o angustia, Dios tiene el poder de traer paz en medio de la tormenta. En un pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 4, se relata cómo Jesús, estando con sus discípulos en la barca, se quedó dormido mientras azotaba una gran tempestad. Imagínate el temor de los discípulos, olas enormes, el viento rugiendo, el agua llenando la barca. Creían que iban a morir. Tal vez te identificas con esa desesperación, pensando, Señor, ¿no te das cuenta de que me hundo? ¿No te importa lo que está pasando? Pero Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y todo quedó en completa calma. Sus discípulos se preguntaron asombrados quién era Él, que hasta el viento y el mar le obedecían. Este relato, en Marcos 4:35-41, nos enseña dos cosas valiosísimas. Primero, que Jesús está presente incluso cuando parece dormido. Segundo, que su autoridad es mayor que cualquier tempestad que enfrentemos. En la vida, a veces sentimos que Dios está dormido mientras nuestra barca se llena de agua. Las deudas pueden amenazar con hundirnos, la depresión puede nublar nuestro horizonte, una enfermedad puede hacer temblar nuestros cimientos. Sin embargo, la historia de la tormenta calmada nos recuerda que, cuando acudimos a Jesús con fe, Él tiene el poder para poner orden en medio del caos. Puede que no siempre lo haga del modo que esperamos. A veces decide calmar la tormenta y otras veces decide darnos paz en medio de ella. Conozco a personas que han rogado por la sanidad inmediata de un ser querido y no la han recibido como esperaban. Y sin embargo, descubrieron que Dios les dio una paz que desafía la lógica, al punto de sobrellevar la enfermedad con una serenidad y fortaleza que impacta a quienes los rodean. Esa paz, de la cual habla Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento, es real y está disponible para nosotros cuando decidimos confiar en Dios, en lugar de dejarnos ahogar por la ansiedad. No significa que ignoremos la realidad. Dios no nos llama a negar nuestros problemas, sino a reconocer que no estamos solos y que su presencia,
es un factor determinante que cambia nuestras perspectivas. Mientras el mundo dice que debemos hundirnos en la angustia, Jesús nos invita a creer que Él puede hacer algo al respecto, ya sea calmar la tormenta o calmarnos a nosotros en medio de ella. Si en este momento tu vida se asemeja a una tormenta, te animo a dirigir tu mirada a Jesús. Pero no lo hagas como un último recurso, sino como tu primera opción. A veces, solo acudimos a Él cuando ya nos agotamos intentando por nuestras fuerzas. Dios, en su amor, nos recibe de todos modos, pero qué distinto sería si aprendiéramos a buscarlo antes de que la tormenta nos revuelque. Esta historia también nos muestra un detalle interesante. Los discípulos estaban con Jesús en la barca. ¿Te has parado a pensar en eso? Aunque Jesús estaba físicamente con ellos, experimentaron la tormenta. Esto desmiente la idea de que ser cristianos nos libra de los problemas. El hecho de que Dios esté en nuestra vida no impide que vengan tempestades, pero sí garantiza que no nos vamos a hundir si acudimos a Él con fe. Ese es el consuelo para los que pasan por enfermedades graves. No siempre seremos librados instantáneamente, pero contamos con el acompañamiento y la paz de Dios para resistir y triunfar. Para aquellos que enfrentan deudas y situaciones económicas insostenibles, el alivio puede no llegar de la noche a la mañana, pero si abrimos el corazón y dejamos que Dios reine, su dirección nos guiará a tomar decisiones sabias y a encontrar apoyo en lugares insospechados. Y para quienes lidian con depresión, ansiedad o cualquier tormenta emocional, Cristo ofrece la esperanza de que no hay oscuridad tan densa que su luz no pueda disipar. El pasaje de Marcos 4:35-41 nos habla a cada uno de nosotros hoy. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Es la soledad de vivir en un país ajeno? ¿Es la traición de alguien en quien confiabas? ¿Es la inseguridad por el futuro de tus hijos? Identifica tu tormenta y preséntasela a Jesús con humildad y fe. Dile: Señor, aquí estoy, con miedo y cansancio, pero confiando en que tú tienes poder para calmar estas aguas turbulentas o al menos sostenerme a flote. La Escritura no registra todas las palabras que Jesús pronunció antes de calmar la tempestad, pero sí sabemos que les preguntó a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es una pregunta que nos confronta. A veces estamos paralizados por el miedo, sin darnos cuenta de que el Hijo de Dios está en nuestra barca. Esa barca puede sacudirse, pero no se hundirá si Él está presente. Si me permites darte un consejo práctico, cada vez que el miedo te asalte, toma tu Biblia y busca promesas que hablen acerca de la fidelidad y el poder de Dios. Léelas en voz alta, sustituyendo los nombres o situaciones por los tuyos. Deja que la palabra de Dios sea tu ancla. Recuerda que Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Esa paz no es la que ofrece el mundo, que depende de la ausencia de problemas, sino la de Dios, que trasciende las circunstancias. También, busca rodearte de una comunidad de fe. No enfrentes la tempestad en soledad. Comparte con gente que pueda orar contigo y recordarte las promesas de Dios cuando tú mismo las olvides. A veces, un simple abrazo o una palabra de aliento de un hermano en la fe puede marcarnos de manera definitiva y recordarnos que no estamos solos. Al final, lo que esta historia nos enseña es que Dios se glorifica en medio de nuestras tormentas. Si Jesús se hubiera quedado en tierra y los discípulos no hubieran pasado por esa experiencia, jamás habrían conocido el poder de Cristo sobre la naturaleza de forma tan directa. Igual sucede con nosotros. Cuando atravesamos tempestades y acudimos a Dios,
Podemos experimentar milagros y testimonios que de otra manera no conoceríamos. Lo importante es no dejarnos dominar por el miedo, sino caminar en fe, reconociendo que, si el Creador del universo está con nosotros, nada podrá separarnos de su amor. He conocido innumerables testimonios de restauración que nacieron en 1900, medio del dolor. Uno que me marcó profundamente es el de un hombre que migró a otro país buscando un mejor futuro para su familia. En el proceso, lo perdió todo: dinero, salud y, lo peor de todo, la esperanza. Su familia se quedó lejos, pasando penurias, y él, en tierras extrañas, no encontró el trabajo que le habían prometido. Terminó viviendo en condiciones precarias, durmiendo en un cuarto diminuto con otras personas, preguntándose una y otra vez si Dios había olvidado su clamor. Ese hombre tocó fondo, y en ese punto decidió clamar con sinceridad y lágrimas a Dios, entregándole cada pedazo de su corazón roto. Desde fuera, nada parecía mejorar de inmediato. Continuaba sin papeles, sin empleo fijo, y con una tristeza que lo consumía. Pero algo dentro de él empezó a cambiar. Comenzó a leer la Biblia con más frecuencia, a pedirle a Dios que le mostrara un camino, a conectarse con una comunidad cristiana local donde encontró no solo alimento espiritual, sino personas dispuestas a ayudarlo con pequeños trabajos que, aunque no eran la gran cosa, le permitían seguir adelante día tras día. Con el tiempo, ese hombre fue abriendo su vida al amor de Dios de un modo que jamás había experimentado. Su familia, a la distancia, también comenzó a notar un cambio en él. Ya no hablaba solo de desesperación y quejas, sino de fe, de la convicción de que, si Dios lo había llevado hasta allá, era por una razón. Poco a poco, surgió la oportunidad de estabilizar su situación migratoria, y consiguió un empleo formal que le permitió comenzar a enviar dinero a su familia. ¿Fue fácil? No. ¿Ocurrió de un día para otro? Tampoco. Pero en medio de ese valle, Dios le mostró su poder restaurador, no solo proveyendo para sus necesidades físicas, sino reconectándolo con su familia y devolviéndole la esperanza. Romanos 8:28 declara que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El testimonio de este migrante lo confirma. Lo que parecía una tragedia sin salida se convirtió en una historia de fe y de victoria. Hoy ese hombre, que alguna vez pensó en quitarse la vida, es un instrumento de Dios para animar a otros migrantes en situaciones similares. Les recuerda que, aunque las circunstancias sean duras, jamás se está fuera del alcance de la mano de Dios. He conocido también la historia de una mujer abandonada por su esposo, quien encontró en Dios la fuerza para perdonar y salir adelante. Durante meses luchó con la depresión y con el rencor. No es fácil ver partir a alguien en quien pusiste tu confianza y tu amor. Sin embargo, en ese punto de quiebre, ella se refugió en la oración y buscó consejería cristiana. Empezó a congregarse con regularidad, a rodearse de amistades que la impulsaban a fortalecerse en la fe. Lloró muchísimo, pero también aprendió a depender de la gracia de Dios cada día. Con el paso del tiempo, su esposo tuvo un encuentro con Cristo que transformó su corazón. Regresó arrepentido y fue allí donde ambos experimentaron el poder de la restauración divina. Evidentemente, no todas las historias terminan de la misma manera, pero el principio es el mismo. Dios está presente en nuestro dolor y puede usarlo para formarnos, madurarnos y, en algunos casos, reconciliar situaciones rotas de una manera inimaginable. Cuando rendimos nuestro dolor a Dios, Él produce un crecimiento interior que no habríamos logrado en la comodidad. Aunque no siempre el final sea la reconciliación matrimonial, sí es segura la restauración de nuestra relación con Dios y de nuestra identidad en Él.
Eso ya es un milagro en sí mismo, porque nada en este mundo puede compararse con la paz y el sentido de propósito que encontramos en Dios. Al final, cada testimonio de restauración refleja la verdad de Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjate que la Biblia no dice que todas las cosas son buenas, sino que ayudan a bien. Incluso la traición, la pérdida, la enfermedad, la crisis económica pueden ser usadas por Dios para producir un resultado de bendición. ¿Cómo? A través de la transformación de nuestro corazón, la edificación de nuestra fe y el testimonio que impacta a otros. La clave está en amar a Dios y en confiar en que su mano no se ha acortado para salvarnos. Isaías 59:1. Muchas veces culpamos a Dios de nuestro sufrimiento, cuando en realidad Él es la respuesta y la salida. Nos alejamos de Él y luego preguntamos por qué no sentimos su presencia. Sin embargo, cuando decidimos volver nuestros ojos a Él, reconocer nuestros errores y buscar su dirección, la restauración comienza a germinar. He visto cómo un hogar, aparentemente destruido, renace tras un encuentro genuino con Jesús, donde el perdón y la gracia se hacen reales. He visto cómo personas con enfermedades crónicas encuentran una fortaleza interna que va más allá de lo físico, logrando vivir con gozo y esperanza. Y he contemplado a migrantes que, tras un largo periodo de incertidumbre, finalmente establecen sus vidas y florecen en el lugar al que Dios los llevó. Cada una de estas historias nos recuerda que no hay dolor tan grande que Dios no pueda convertir en testimonio de su amor y poder. Por eso, si en este momento te encuentras en un callejón, aparentemente sin salida, no pierdas de vista que Dios puede escribir una historia diferente. Aun si tus planes se han venido abajo, es posible que Dios esté elaborando un plan más alto y más noble que lo que tú hubieras imaginado. Pon en sus manos tus temores, tu frustración, tu cansancio, y pídele que te muestre el camino. Cuando estamos quebrantados, tenemos la oportunidad de dejar que su gracia nos reconstruya de un modo que jamás habríamos creído posible. Una de las lecciones más grandes que aprendemos de los testimonios de restauración es que Dios no desperdicia nuestras lágrimas. Cada lágrima puede regar la semilla de un nuevo comienzo. Cada cicatriz puede convertirse en una marca de victoria, y cada caída puede ser el trampolín para un futuro lleno de gracia. Es cuestión de depositar nuestra confianza completa en Dios, de amarlo por encima de todo y de no rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles. Moisés también experimentó un tiempo de preparación en el desierto. La historia de Éxodo 3 nos lo muestra al cuidado de las ovejas de su suegro, Jetro, tras haber huido de Egipto por temor. Él creía que su vida ya estaba definida, un fugitivo que pasaría el resto de sus días en tierras extrañas. Tal vez pensaba que su oportunidad de hacer algo grande para su pueblo había pasado. Sin embargo, Dios lo encontró en ese desierto. La escena de la zarza ardiendo es impresionante. Moisés se acerca para ver por qué la zarza no se consumía, y Dios le habla desde allí. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Imagina el asombro de Moisés, quien había pasado años sintiéndose un fracasado y un asesino prófugo, al oír la voz de Dios llamándolo por nombre para encomendarle una misión colosal, liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. A veces pensamos que el desierto es un lugar de castigo o abandono, pero para Dios, el desierto puede ser el lugar donde nos aparta de distracciones, nos purifica de nuestras inseguridades y nos prepara para algo significativo. Moisés, en el desierto, aprendió a cuidar ovejas, a sobrevivir con los recursos mínimos y, sobre todo,
a depender de Dios. Cuando llegó el momento de enfrentarse a Faraón, esa preparación le fue esencial. ¿Cuántos de nosotros no sentimos que estamos en un desierto espiritual o emocional en este momento? Es una etapa de sequía donde parece que nada fructifica, donde no hay señales de avance y donde nos sentimos invisibles. Sin embargo, el desierto no es el final de la historia. Puede ser la antesala de un encuentro transformador con Dios. Quizás, en la soledad de tu desierto, Dios quiere revelarte un propósito más alto y encomendarte una misión que nunca imaginaste.